8:33 minutos, 7:33 en las Islas Canarias, y empezamos aquí nuestra tertulia, además con unos churritos que nos ha mandado Miguel Castilla. Muchas gracias, don Miguel. Doña Pilar Rodríguez Los Santos, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, don Luis. Pues estoy muy contenta porque hoy es un gran día para el mundo en general, porque Ismail Haniyeh ha sido finalmente eliminado, sí, abatido, utilicemos el eufemismo que sea, y hoy es un gran día para el mundo entero, por lo tanto, celebrémoslo. Sí, señor. El jefe de Hamás ha sido abatido por el Mossad israelí en pleno centro de Teherán, a donde había acudido a la toma Además, de con posesión. doble premio, ¿no? Porque el hecho de que sea ahí en Teherán y en la toma de posesión del nuevo presidente de Irán es inmejorable todo. Sí, señor. Don Antonio Muloni, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, don Luis, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Estamos aquí con la tensión, o sea, yo creo que no se había visto un final de julio tan intenso informativamente desde hacía tiempo. Ni el año pasado, que hubo elecciones el día 23, que Sí. fue también entretenido el verano. Este está Sí. siendo más entretenido, nacional e internacional. Sí, señor. Bueno, hoy OK Diario pues trae en portada las primeras declaraciones de Kake Minuesa después de su liberación por el régimen torturador de Venezuela. Kake Minuesa, pues podrán decir de él lo que quiera, pero tiene unos huevos, perdónenme ustedes, queridos oyentes, que ellos solos son más gordos que toda la profesión periodística de Es España. completamente así, es completamente así. Además es que es un valiente absoluto, porque cuando se planteó la situación, nosotros sabíamos que queríamos mandar un corresponsal a Venezuela, y cuando se planteó la situación de quiénes eran los distintos perfiles de reporteros nuestros que podían ir a cubrirlo, la verdad es que a todo el mundo la primera persona que se nos ocurrió fue él, porque claro, es que el ir a cubrir unas elecciones en una dictadura de estas características, te arriesgas a que te ocurra lo que efectivamente le ocurrió a él, que es que te detengan, y felizmente, porque, y todo hay que reconocerlo, que hay veces que sus acciones son muy perniciosas y lo repetimos, pero en este caso han sido muy positivas. El Gobierno de España, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Embajada, se ha portado de manera impecable y ha ayudado muchísimo en su liberación, pero podría no haber ocurrido. Y podría haberse quedado ahí como un preso político, como otros tantísimos Sí, o que hay que alrededor. hasta que hubieran surtido efecto las presiones, pues mientras tanto algún funcionario se hubiera venido arriba y le hubiera metido una paliza o le Pero hubiera vamos, matado. que el riesgo, Sí. o sea, como decimos siempre bueno, escuchamos siempre en las películas el worst case scenario, o sea, el peor escenario de todos los que se podían plantear ahí era que efectivamente se pasase un montón de años en prisión en Venezuela. Y él fue a Venezuela siendo consciente de que esto era lo que podía pasar. No dejó de cumplir ni con su deber ni un solo día, incluso cuando ya sabía que el SEBIN, que es el servicio secreto de la policía política del régimen de Maduro, le estaba persiguiendo. Salió para contarle un poco a los oyentes cómo funcionó, él de repente es consciente de que el servicio secreto de la policía secreta de Maduro le está persiguiendo, y entonces abandona el hotel en el que estaba y deja de ir a dormir allí, y entonces empieza a dormir pues con distintos, pues con amigos, con gente a la que conocía ahí, etcétera, porque sabía que le estaban esperando en el hotel y en el aeropuerto. Entonces se plantea incluso el que cuando terminen las elecciones salir por vía Colombia, etcétera, pero en un momento dado a las 3 de la mañana le apresan. Y cuando le apresan, claro, le apresan sin saber cuáles son los cargos por los que le iban a apresar, le apresan sin dejarle comunicarse con su familia, nos enteramos de una forma completamente casi aleatoria, y bueno, pues... Perdón, recalquemos eso. Venezuela es una dictadura donde se detiene a periodistas extranjeros por no hacer nada más que informar. Totalmente. Y luego además con una situación que es muy importante, que es que ¿dónde está la profesión cuando se la necesita, ¿no? Tan rauda y veloz cuando alguien ofende a Pachi López en el Congreso, y luego cuando resulta que secuestran a uno de los nuestros en un régimen dictatorial cuando estaba simplemente haciendo su trabajo, porque no... Bueno, primero que podía haber sido todo lo subversivo que hubiera querido, pero es que ni siquiera lo estaba haciendo haciendo su trabajo, entrevistando y bueno, pues haciendo lo que hace cualquier reportero en un periodo electoral. Y a pesar de ello, hay que felicitar muchísimo a Kake Minuesa porque hizo una labor extraordinaria, fue un valiente de verdad, no como todos estos de valientes de Twitter y sofá, y bueno, pues felizmente ya está aquí bien con su familia. Perdóneme que lo diga y lo recalque, yo no me habría atrevido a hacer lo que Kake Minuesa claro que no. ha hecho, o sea que toda mi admiración, compañero, y todo mi desprecio a esas cloacas periodísticas en que ha terminado degenerando la profesión en este país. Bueno, don Antonio Omuloni tiene una noticia de última hora. Pedro Sánchez quiere embarrar el terreno de juego y amenaza con querellas. Pues Vox le acaba de responder, ¿no? Sí, Vox se querella contra Sánchez, contra Marlaska y contra la Abogacía del Estado.
Hombre. Sí, señor. Pues nada. Lo acaban de anunciar el partido. Y ¿Por el caso, o sea, por Peinado o por...? por Peinado, sí. Por la querella de Sánchez contra el juez Peinado, que es totalmente arbitraria y... Eso sí que es político, no judicial, como decía que Peinado está llevando, decía ayer la portavoz del PSOE, que ni me acuerdo cómo se llama, que el que está llevando un caso político a lo judicial, el juez Peinado, y claramente parece que sí hay caso judicial, y este es solo una pata, el caso de Begoña Gómez. No ha entrado todavía nadie a fondo en lo del hermano, y entrará. Y bueno, Vox ha anunciado esas medidas para contrarrestar un poco la politización que está haciendo el gobierno en Pedro Sánchez en persona de un caso absolutamente delincuencial. No quiero dejar de saludar a Kake y de mostrar mi admiración y todo mi respeto por un reportero admirable y valiente que, como decía Pilar, no es uno de los suyos, y gracias a Dios no lo es. Nadie no, algunos hemos dicho, pero casi nadie ha dicho nada en la profesión. Pero bueno, es que la profesión, creo que hay dos profesiones. Están todavía los que pretenden ser periodistas a pesar de todo, y las relaciones públicas del poder, que son la inmensa mayoría de otro gremio que tiene apariencia de lo mismo, pero no es lo mismo. Me encanta la expresión relaciones públicas del poder. Deberías patentarla porque es, de verdad, o sea, me parece... Toda tuya. Me parece todo, o sea, en fin, es que lo refleja fenomenal, y es verdad porque es lo que ha pasado esta semana. Qué educados son mis tertulianos. En mi época yo me crié en un barrio así mucho más humilde, y allí pues no llamábamos relaciones públicas del poder, lo llamábamos mamporreros directamente, ¿no? Mamporreros también vale, pero... Bueno, pero el eufemismo le ha quedado muy bonito y hay que reconocérselo. No, pero ustedes son educados y es lo que me gusta. No, pero es que es verdad, porque en el fondo es exactamente la labor que hacen, que es básicamente de altavoz de la propaganda del que mande. Y es que ni siquiera gubernamental, sino del que mande. Del que mande, sí, da igual un poco quién. De hecho, hay periódicos, y no vamos a nombrar, no me apetece, que da igual quién mande, que siempre están del lado del poder, muy lucrosamente, aun con pérdidas a veces, pero sí. Y Kake no es uno de esos periodistas. Kake siempre está en contra del poder, no en contra, simplemente enfrente. No hace falta estar en contra. La labor del periodista no es estar en contra de nada, es estar en su sitio. Y en el caso de Venezuela, pues claro, llama mucho la atención. Solo estar allí, porque le han detenido por estar allí. Como decías tú, no ha hecho nada especialmente subversivo, no ha ido a tocar las narices a nadie. Que podría haberlo hecho. Podría haberlo hecho perfectamente en todo su derecho. Bueno, allí su derecho no, pero en su trabajo. Y de hecho estaba cercano al equipo opositor, con gente con la que estaba más protegido, y fue salirse un poquito de ese ámbito. Se estaban esperando para detenerle, porque llevaban persiguiéndole desde que entró en el país. Es que le tenían puesto un coche policial con una unidad esperándole en la puerta del hotel. Como tuvo que ir allí para coger sus cosas, pues ahí fue cuando le cazaron, ¿no? Sí. Bueno, la situación en Venezuela se está poniendo... No, qué tontería. Iba a decir que se está poniendo confusa. No, está confusa desde que se cerraron las urnas. Está confusa no en la parte de lo que son los resultados de las elecciones, que la victoria de la oposición ha sido abrumadora, y además la oposición ha estado muy inteligente en esta ocasión y estableció todo un sistema de recogida de las actas que le ha permitido ponerlas a disposición del mundo. Miren ustedes, hemos ganado con el 67% de los votos frente al 30% de Maduro. Y Maduro intentó el fraude diciendo, no, he ganado con el 51,2%, pero no ha enseñado una maldita acta, con lo cual ha quedado patente que estaba cometiendo un fraude, y ahora simplemente pues está huyendo hacia adelante, poniendo a toda máquina el aparato represivo. Pero en el caso electoral está claro quién ha ganado. Pero lo que está confusa es la situación, porque por primera vez en las protestas de Venezuela estamos viendo cosas que eran impensables. Por ejemplo, derribando las estatuas de Hugo Chávez por todo el país, o por ejemplo, repeliendo a tiros en ciertos barrios los ataques a tiros de las fuerzas represivas del régimen. Yo creo que Maduro no las tiene todas consigo, máxime cuando además la comunidad internacional
pues está aumentando la presión sobre el régimen. Bueno, hay una parte interesante en esto que has explicado al principio sobre cómo funciona el método de voto en Venezuela. Porque es verdad que el fraude electoral es la tónica dominante de la última etapa del chavismo y desde luego de toda la etapa de Maduro, pero hay un precedente relativamente parecido a este, que es lo que ocurrió en las elecciones de 2012 cuando se presentaba Capriles contra Hugo Chávez, en el que también les hurtaron las elecciones. Lo que pasa que ahí la oposición pues no lo contestó de la forma en la que lo está haciendo. Pero hay una cosa que es muy importante sobre el sistema de votación para que entendamos por qué las actas es un sistema tan fiable. El sistema de votación de Venezuela funciona a través de una máquina electrónica donde se registra el voto. Entonces, pues uno va a la máquina, vota y se registra. Eso uno pensará, bueno, pues eso es teóricamente fácil de manipular. Pero ¿qué ocurre para evitar ese sistema de manipulación? Que cuando uno emite el voto, se emite un resguardo del voto y ese resguardo de voto se mete en una urna. Y por lo tanto, dentro de la urna se puede hacer tanto el sistema de conteo manual como el electrónico, que es el que sale de una manera automática, porque evidentemente pues al estar controlado de manera electrónica pues no hace falta esperar para el conteo porque se hace de forma automática, pero luego, como están los resguardos, hay que comprobar si esos resguardos coinciden con el resultado que se ha dicho teóricamente de forma electrónica. Eso es lo que ahora el Centro Carter, cuando se ha puesto a hacer el Centro Carter, que es el centro norteamericano que Maduro aceptó como observador internacional imparcial, hoy ha dicho que después de hacer una comprobación aleatoria de no sé cuántas actas en comparación con el resultado que teóricamente decía que tenían esas mesas, ha visto que el resultado está completamente manipulado. Entonces, hay una parte muy importante, que es que el propio observador internacional... O sea, primero, que hay herramientas para medir de manera objetiva que ha sido un fraude, que esto es muy importante. Segundo, que el observador internacional de Maduro ya ha dicho que no es que no cumple con las mínimas garantías democráticas. Y tercero, lo que apuntaba don Luis, que es importantísimo, que es que se ha roto la omertá contra Hugo Chávez. Es que esto no pasaba ni en la oposición venezolana. En la oposición venezolana lo que se decía hasta ahora es no, es que Maduro no es Chávez. Y ahora ya, de repente, estamos empezando a derribar mitos y la guerra psicológica es la primera importante para acabar con esto. Entonces, oye, olas de esperanza. Bueno, es que hay cierta, además, a nivel internacional hay cierto cambio. Yo lo veo en Iberoamérica, en Estados Unidos, ya se empieza a dar en ciertos círculos por amortizado a Nicolás Maduro, y de ahí también el movimiento de la Carter, de negar la limpieza de las elecciones. Claro, es que un tirano no convoca elecciones para perderlas. O sea, y eso, por primera vez, la oposición bien organizada lo tenía preparado. Y de alguna manera la oposición ha engañado al régimen. Mientras sabía que iba a unas elecciones absolutamente fraudulentas, que no pueden ni llamarse elecciones, tenía preparado todo un sistema para recoger las actas. A mucha gente comprometida, a mucha gente valiente que ha sido capaz de tener las actas, de guardarlas, de luego juntarlas para hacer un recuento paralelo que con una victoria tan abrumadora, y eso que mucha gente no ha podido votar, sobre todo los que viven fuera, que todos votarían contra Maduro. Aún así, una victoria 60 o 70-30, esos resultados, esas actas se han podido contar. Y es la primera vez que ocurre, la primera vez que no ha habido una presentación de la oposición de manera un poco naif, vamos a ver cómo le vamos a ganar, pero porque no vas a retirar a Nicolás Maduro del poder sin la fuerza, que ahora es el siguiente paso. Y ese es el verdaderamente difícil en este momento. Venezuela se está levantando, hay millones de venezolanos que están plantando cara de una manera firme y valiente, por primera vez a lo mejor algunos, a un régimen totalmente tiránico que ya está empezando a romper relaciones internacionales, que está amenazando. Maduro está nervioso, Maduro ve que hay dos opciones, desde mi punto de vista: o a Maduro le queda muy poco, o Venezuela acaba ya como Cuba del todo, para siempre, rompiendo relaciones internacionales con sus vecinos, con todas las potencias mundiales. De momento le queda la Unión Europea, que nunca falla con estos países, nunca, pero ya ha roto relaciones con Perú, ya por supuesto con Argentina. Con Chile incluso. Con Chile, porque Chile, claro, tiene un problema. Boric es que tiene 1 millón de venezolanos en su país, que algunos ya empiezan a votar, y que tampoco Boric anda tan sobrado electoralmente como para ir contra... Bueno, pero sea por utilitarismo o no, siempre es buena noticia. Sí, es una gran noticia. Es que no le queda casi nadie. Le queda, lo decía esta mañana don Luis, la alineación de países que le queda es maravillosa. Es China, Irán, Cuba, Nicaragua, Corea del Norte, Rusia. Y Zapatero, de entrenador. Y Zapatero, por supuesto. Zapatero, a mí lo que más ilusión me puede hacer, bueno, que cayese el régimen, por supuesto, pero si se lleva por delante a Zapatero, será la guinda del pastel. Es muy difícil
pero veo tan nervioso a Maduro que tengo esperanzas. Más que Don Luis, que suele ser muy optimista y en este caso no. No, yo es que, vamos a ver, como he visto lo que ha pasado con las 3 revueltas venezolanas anteriores, donde al final lo que se produjo fue un aplastamiento de la disidencia mediante el uso directamente de las fuerzas de seguridad y de los gánsteres paramilitares de los colectivos chavistas. Como he visto cómo se ha aplastado por 3 veces la revuelta y la comunidad internacional, asquerosa siempre, lo que ha hecho ha sido, en lugar de presionar a Maduro, ha sido presionar a la oposición para que iniciara procesos de diálogo con Maduro, pues entonces me temo que aquí pues puede volver a pasar lo mismo. Lo que pasa que sí es verdad que estoy viendo cosas que no había visto otras veces. Pues eso, que por primera vez se esté respondiendo con violencia a la violencia de los aparatos represivos del régimen, que por primera vez haya regímenes teóricamente cercanos a Maduro, como el de Chile, que están diciendo, no, esto ha sido un fraude, Maduro, te tienes que largar. Por primera vez estoy viendo cosas que son novedosas. Entonces, bueno, yo veo tres detalles que me parecen nuevos y muy importantes. El primero es que Maduro está muy nervioso. Anoche, en nuestra madrugada, compareció e incluso anunció una página web que han creado para que los vecinos delaten a sus propios vecinos y digan quién ha votado, quién ha salido a la calle en contra del régimen. Luego, no me parece que esta oposición actual sea, por decirlo así, como Guaidó. Guaidó, en cuanto pudo, se fue del país, mantuvo cierta presencia en instituciones internacionales, en Washington, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en la OEA, colocó gente, pero dentro del país, al final, cuando tocó dar la batalla, que es la de ahora, la que se está dando ahora, la física, no se dio. Eran otras circunstancias, pero no pasó. Guaidó está en Estados Unidos tranquilamente. Y la tercera es que ayer, por primera vez, Maduro habló de que la guerrilla, de que el narco colombiano está en su contra. O sea, ha perdido apoyo de guerrilla en la selva, en el sur venezolano. Que eso, y entiendo que ahí hay algo interno entre narcos, entre Maduro y sus ahora rivales. ¿Una pelea entre bandas? Sí, que es lo que es Maduro, es una banda. Un narco también. Claro. Es una banda con instituciones a su servicio. Totalmente. Está Don Luis, para los que simplemente estén escuchando, masticando unos churros maravillosos que hay en la mesa y por lo tanto no es el momento ahora de hacer un golpe de estado a la radio. Pueden decir ustedes lo que quieran. Bueno, tenemos dentro de lo que son las reacciones internacionales una que es especialmente crucial, que es la de Estados Unidos. Estados Unidos empezó diciendo pues la misma chorrada que sigue diciendo la Unión Europea, que dice Noruega, que dice Brasil, que dice Colombia, es hace falta que esto sea transparente, es decir, no dando por válido los resultados dados por Maduro y exigiéndole que mostrara las actas. Feijóo, ¿no? Feijóo también, Feijóo ha dicho que sí, la primera iba más o menos en esa misma línea, pero luego ya Feijóo ha dicho que hay indicios de fraude. Heroico. Yo creo que se podría ser un poquito más duro, pero bueno, por lo menos lo ha dicho, que hay indicios de fraude. Y Estados Unidos, pues también ha hecho esa misma evolución. También ha salido el Departamento de Estado americano a decir que hay datos que apuntan a que estas elecciones han sido robadas, que ha habido un fraude electoral por parte de Maduro, sin atreverse a afirmarlo claramente, como han hecho otros países de la región, pero ya yendo por esa vía, con lo cual ya Maduro no tiene posibilidad ninguna de que le reconozcan los resultados. Claro. Y solo le quedan 2 opciones. Usted ha dicho que le quedaba una, que era la cubana. O la huida, le quedan 2. Bueno, la huida o la opción de instaurar un régimen a la cubana, ya, pues sí, he falsificado las elecciones, parece igual, soy el dictador y sigo aquí. Hay una tercera opción, intermedia entre las dos, que no es ni la huida, ni atrincherarse como dictador, que es tratar de ganar tiempo, ¿no? Tratar de, vamos a abrir un diálogo para el traspaso de poderes y con eso poder ganar meses, etcétera, etcétera. Y yo creo que por ahí es por donde presionarán Brasil, Colombia, Estados Unidos. Y pues es importante que ahí el pueblo venezolano siga con la presión, porque si no se la van a colar por ese lado. Pero
María Corina Machado efectivamente no es un Guaidó ni Leopoldo López. María Corina Machado es alguien con las ideas enormemente claras y que nunca ha querido participar en diálogos con Maduro. Siempre se ha negado, siempre ha dicho que eran una trampa, que eran una manera de ganar tiempo para el régimen, y ahora está diciendo lo mismo. De dialogar, nada. O sea, el único diálogo es el traspaso de poderes ya, porque ya tenemos un presidente electo nuevo que se llama Edmundo González, ¿no? Sí, de hecho ahí en el diálogo seguramente entrarían en juego varios partidos pequeños que hacen veces de falsa oposición, que han tenido 4 votos según el resultado oficial, no el real, sino el oficial, y seguramente sería la propuesta, iría por ahí, de poner a estos señores a medrar, a enredar. Cualquier diálogo va a ser contrario a la salida del régimen completamente. Yo por eso yo le veo tan nervioso que vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Es importante no perder de vista a Venezuela, es importante no perder de vista a los líderes de la oposición que ya han sido amenazados por Diosdado Cabello, que es la mano derecha de Maduro, o Maduro su mano derecha, que es el malo del régimen, que ya es decir, ya les ha amenazado con detenciones, con cárcel. Hay una orden, y ya sobre María Corina Machado, pues hay mucha atención, no hay que perderla, hay que saber dónde está. Ya la Embajada de Costa Rica le ha propuesto que se refugie. No sé si serviría de mucho, también serviría para ganar tiempo. Mientras ellos ganan tiempo, creo que la oposición también tiene que ganarlo. Pero ella ha rechazado. Sí, ha rechazado. Sí, pero recordemos también que la época en la que Leopoldo López estuvo preso durante 4 años fue de las épocas de mayor tensión para el régimen. Y la tournée política mediática mundial que hizo Lilian Tintori hizo que Venezuela recibiera las mayores sanciones que había recibido nunca, que estuviera en el ojo del huracán, en un momento en el que el régimen de Maduro tenía una imagen pública internacional infinitamente mejor que ahora. Entonces, dependiendo de qué movimientos hagan o de qué forma, puede ser la gota que colme el vaso de la destrucción y la caída, que yo creo que María Corina Machado también es consciente de eso y está dispuesta a cargar con el peso de que quizás que restrinjan su libertad durante determinado tiempo puede ser el elemento que faltaba para que esto pudiera ocurrir. A mí me llamó mucho la atención. Lo contrario que Puigdemont, vamos. Efectivamente. A mí me llamó mucho la atención lo que pasó ayer. María Corina Machado y Edmundo González convocaron a los ciudadanos a un acto masivo allí en Caracas y fueron cientos de miles de personas a arroparles. Me llamó mucho la atención que Maduro no se atreviera a detener en ese momento a María Corina Machado. Recordarán ustedes que a Leopoldo López le detienen en mitad de un acto masivo, y entonces le meten ahí en una furgoneta. No se ha atrevido con María Corina Machado, lo cual para mí es una muestra de que en estos momentos no las tiene todas consigo. Bueno, es que lo de Leopoldo López fue una cosa terrible. De hecho, le tuvieron que liberar porque la presión internacional estaba llegando a un punto completamente inasumible para ellos. Es que, claro, le tuvieron preso durante 2 años en Ramo Verde, que Ramo Verde no es Soto del Real, que es básicamente una residencia de estudiantes con piscina, efectivamente. Residencia de estudiantes, ya querrían muchas de las residencias de estudiantes que hay aquí en Ciudad Universitaria en Madrid parecerse a Soto del Real. O sea, esto no es eso. Ramo Verde es una cosa absolutamente terrorífica y estuvo ahí 2 años preso, más luego en arresto domiciliario, con su mujer y sus hijos siendo completamente vejados, con un terror psicológico absoluto. Si recordáis, él en uno de los vis-a-vis, su mujer se queda embarazada y tiene una hija pequeña con la que de hecho ahora viven todos en Madrid, y durante muchísimo tiempo los presos los carceleros de la prisión de Ramo Verde diciéndole que era hijo de no sé quién, y con una guerra psicológica completamente terrorífica que va mucho más allá de la paliza física, porque la paliza física uno se recupera. Además, Leopoldo López un día nos contaba que una anécdota maravillosa, que decía que él sabía que su mujer estaba haciendo el tour internacional, pero claro, él no podía recibir noticias desde fuera. Y entonces que él detectaba que cada vez que le pegaban una paliza era porque había tenido éxito alguna de las misiones internacionales de Lilian Tintori. Entonces dice que un día de repente entran a la celda y que le dejan casi muerto. Y entonces que él decía que no paraba de sonreír, y entonces que los militares que le estaban pegando y que estaban diciendo le decía: ¿por qué sonríes? Y decía: porque si me estáis a punto de matar, esto es porque ha tenido que pasar algo gordísimo y que Lilian ha conseguido que alguien gordísimo la vea, porque si no, no estaríais haciendo esto. Y 2 días después se enteró que había tenido una reunión con Donald Trump en la Casa Blanca. Entonces, pues es que la oposición venezolana ya ha aprendido de esto. Es que cuanto más violentos son, cuanto más les atacan, cuanto más feroz es la crítica y cuanto más nerviosos están, efectivamente es porque más cerca ven que esto puede terminar. Entonces ahora
Lo importante es que la comunidad internacional, y de entre ellos, pues si el gobierno de España decidiera ponerse en el lado del bien por alguna vez, pues no estaría mal. Es importantísimo que esto cambie, y ojalá de verdad que Josep Borrell termine su estancia como alto representante de la Unión Europea, porque creo de manera positiva que es un lastre absoluto para la paz en Venezuela, porque claro, es que Josep Borrell está contaminado por todo lo que está haciendo Zapatero ahí, entonces necesitamos a alguien que sea capaz de valorar esto de una manera objetiva, sin pensar que el tomar una decisión contraria a Venezuela es tomar una decisión contraria al partido que él representa. Es que es una cosa gravísima. Bueno, hacemos una breve pausa publicitaria y seguimos con la tertulia.